Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Yair Gutiérrez Piedras y en esta ocasión voy a presentar mi examen argumentativo oral en donde resolveré un circuito por el método de superposición. Bueno, para la aplicación del método de superposición tenemos que tomar en cuenta que el circuito a resolver tiene que ser no lineal o plano. ¿Qué quiere decir? Que ninguna de las ramas se tiene que sobreponer sobre otra. Y también habrá el mismo número de fuentes como circuitos, en donde las fuentes de voltaje se cerrarán y las fuentes de corriente se abrirán. Bueno, como tal, el problema a resolver es el siguiente: encontrar el voltaje BZ en la resistencia RZ por superposición. Como podemos ver, el voltaje de la resistencia YAR es de aquella resistencia que está en el centro del circuito. Como se había mencionado en un momento, habrán dos circuitos porque hay dos fuentes, uno de corriente y uno de voltaje, en donde el de voltaje es de 96 volts y el de corriente es de 3 amperios. Pasamos a resolver el circuito número 1, en donde es sencillo encontrar la resistencia total del circuito. Solamente aplicamos la suma de las resistencias en serie, la cual sería la siguiente: 23 más 2034 más 81 más 12 y nos da un resultado de 2150 ohmios, lo que es nuestra resistencia total. Para encontrar BRZ, el voltaje de RZ, tenemos que aplicar un divisor de corriente, cual está la fórmula expresada en la diapositiva, donde el resultado va a ser el siguiente: 90.82 volts. Ese es el voltaje para el circuito 1. Ahora, para resolver el circuito 2, nos podemos percatar que hay tres resistencias en serie, así que vamos a simplificar el circuito sumándolas, teniendo la cantidad siguiente: en Rx, la resistencia simplificada, un total de 116 ohmios, y habrán dos resistencias, las cuales también están en serie. Se procede a hacer lo mismo, sumarlas, y obtenemos R sub Y igual a 355 ohmios, desembocando en el siguiente circuito. Bueno, ahora, continuamos con el circuito anterior. Podemos ver que estas dos resistencias están en paralelo, por tanto, aplicamos una fórmula para dos resistencias en paralelo y obtenemos que la simplificación de esas dos resistencias es de 109.74 ohmios. Y tenemos este circuito. Ahora solo vamos a calcular el voltaje mediante la ley de Ohm, en el cual vamos a multiplicar la resistencia de la resistencia en aquella resistencia al cual queremos sacar el voltaje, por la corriente que circula en la malla, la cual es de 3 amperios, dando un resultado de 329.22 volts. Bueno, ahora solamente sumamos el voltaje obtenido del circuito 1 y del circuito 2, teniendo que en el circuito 1 habíamos obtenido un voltaje de 90.82 volts y en el circuito 2 de 329.22 volts, lo que nos da un total de 420.04 volts. Y pues obviamente tenemos que comprobar esto y lo realizamos mediante el software de Multisim, el cual nos arrojó un valor idéntico e igual al que nosotros obtuvimos. Cabe mencionar que probablemente esto llevado a la práctica pueden arrojar valores un poquito distintos, de hecho con mínimas diferencias, una incertidumbre bastante leve, puesto que no se especificaron las tolerancias de las resistencias, al mismo modo de que también el mulímetro puede presentar alguna falla o alguna otra situación, ya sea la humedad o la temperatura del lugar. Pero bueno, esas consideraciones serían mínimas. Y esto ha sido todo por parte de mi examen argumentativo oral. Gracias.